informal. Let every nation know, whether it wishes us well or ill, that we shall pay any price, bear any burden, meet any hardship, support any friend, oppose any foe, to assure the survival and the success of liberty. Estados Unidos de Norteamérica, tierra de inmigrantes. La nación más poderosa de la tierra le abre sus brazos si usted tiene el sincero deseo de integrarse a ella, si está dispuesto a aprender cómo funciona esta extraordinaria democracia admirada por todo el mundo. ¿Qué significa ser ciudadano? Ser ciudadano es poder participar en el sistema político que ha hecho grande a esta gran nación. Ser parte de un jurado, poder aspirar a un cargo en el gobierno o a una posición solo reservada para norteamericanos, poder elegir y ser elegido. Ser ciudadano significa tener un pasaporte bienvenido y respetado por países del mundo entero y sentirse protegido en América y en cualquier rincón de la tierra por el poderío y el prestigio del gobierno de los Estados Unidos. Ser ciudadano de los Estados Unidos significa también poder solicitar la compañía de nuestros seres queridos y compartir esta tierra generosa construida por inmigrantes como usted. Este curso de Historia y Gobierno americano le ayudará a aprobar el paso final de este trascendente proceso, el examen de ciudadanía del Servicio de Inmigración y Naturalización. Le deseamos que disfrute mientras aprende sobre la soberbia maquinaria política y la interesante historia de Estados Unidos. What are the colors of our flag? ¿Cuáles son los colores de nuestra bandera? Red, white, and blue. Rojo, blanco y azul. How many stars are there in our flag? ¿Cuántas estrellas hay en nuestra bandera? 50. 50. What color are the stars in our flag? ¿De qué color son las estrellas de nuestra bandera? White. Blancas. What do the stars in the flag mean? ¿Qué significan las estrellas de la bandera? One for each state in the Union. Una por cada estado de la Unión. How many stripes are there in the flag? ¿Cuántas franjas hay en la bandera? 13. 13. What colors are the stripes in the U.S. flag? ¿De qué color son las franjas de la bandera de los Estados Unidos? Red and white. Rojas y blancas. What do the stripes in the flag mean? ¿Qué significan las franjas de la bandera? They represent the 13 original states. Representan los 13 estados originales. How many states are there in the Union? ¿Cuántos estados hay en la Unión? 50. 50. What is the 4th of July? ¿Qué es el 4 de julio? Independence Day. El Día de la Independencia. What date is U.S. Independence Day? ¿Cuál es la fecha del Día de la Independencia de los Estados Unidos? July 4th,
1776. El 4 de julio de 1776. From what country did the United States win independence? ¿De qué país ganaron la independencia? ¿Los Estados Unidos? England or the United Kingdom? ¿De Inglaterra o el Reino Unido? What country did we fight during the Revolutionary War? ¿Contra qué país combatimos durante la Guerra de Independencia? England or the United Kingdom? ¿Inglaterra o el Reino Unido? Who was the first president of the United States? ¿Quién fue el primer presidente de los Estados Unidos? George Washington. George Washington. Who is the president of the United States today? ¿Quién es el presidente de los Estados Unidos hoy? Name the current president. Diga el nombre del presidente actual. Who is the vice president of the United States today? ¿Quién es el vicepresidente de los Estados Unidos hoy? Name the current vice president. Diga el nombre del vicepresidente actual. Who elects the president of the United States? ¿Quién elige al presidente de los Estados Unidos? The Electoral College. El colegio electoral. Who becomes president of the United States if the president dies? ¿Quién se convierte en presidente de los Estados Unidos si el presidente muere? The vice president. El vicepresidente. For how long do we elect the president? ¿Por cuánto tiempo elegimos al presidente? Each term is 4 years. Cada período es de 4 años. What is the Constitution? ¿Qué es la Constitución? The supreme law of the land. La ley suprema del país. Can the Constitution be changed? ¿Puede cambiarse la Constitución? Yes, by amendment. Sí, con una enmienda. What do we call a change to the Constitution? ¿Cómo llamamos a un cambio en la Constitución? An amendment. Una enmienda. How many changes or amendments have been made to the Constitution? ¿Cuántos cambios o enmiendas se han hecho en la Constitución? 27. 27. How many branches does the United States government have? ¿Cuántas ramas tiene el gobierno de los Estados Unidos? 3. 3. What are the 3 branches of the United States government? ¿Cuáles son las 3 ramas del gobierno de los Estados Unidos? Legislative, executive, and judicial. Legislativa, ejecutiva y judicial. What is the legislative branch of the United States government? ¿Cuál es la rama legislativa del gobierno de los Estados Unidos? Congress. El Congreso. Who makes the laws for the United States? ¿Quién hace las leyes en los Estados Unidos? Congress. El Congreso. What is Congress? ¿Qué es el Congreso? The Senate and the House of Representatives. El Senado y la Cámara de Representantes. What are the duties of Congress? ¿Cuáles son las responsabilidades del Congreso? To make laws. Hacer leyes. Who elects Congress? ¿Quién elige al Congreso? The people. El pueblo. How many senators are there in the United States Congress? ¿Cuántos senadores hay en el Congreso de los Estados Unidos? 100. 100. Name the 2 U.S. senators from your state. Diga el nombre de los 2 senadores de su estado. Name your current senators. Diga el nombre de los senadores actuales. For how long do we elect each senator? ¿Por cuánto tiempo elegimos a cada senador? Each term is 6 years.
Cada período es de 6 años. How many representatives are there in Congress? ¿Cuántos representantes hay en el Congreso? 435. 435. For how long do we elect representatives? ¿Por cuánto tiempo elegimos a los representantes? Each term is 2 years. Cada período es de 2 años. Who is the head of the executive branch of the U.S. government? ¿Quién es el jefe de la rama ejecutiva del gobierno de los Estados Unidos? The president. El presidente. What is the judicial branch of the United States government? ¿Cuál es la rama judicial del gobierno de los Estados Unidos? The Supreme Court. La Corte Suprema. What are the duties of the U.S. Supreme Court? ¿Cuáles son las responsabilidades de la Corte Suprema de los Estados Unidos? To interpret laws. Interpretar leyes. What is the supreme law of the United States? ¿Cuál es la ley suprema de los Estados Unidos? The Constitution. La Constitución. What is the Bill of Rights? ¿Qué es la Declaración de Derechos? The first 10 amendments of the Constitution. Las 10 primeras enmiendas de la Constitución. What is the capital of your state? ¿Cuál es la capital del estado donde usted reside? Name the capital of your state. Diga el nombre de la capital de su estado. Alabama, Montgomery. Alaska, Juneau. Arizona, Phoenix. Arkansas, Little Rock. California, Sacramento. Colorado, Denver. Connecticut, Hartford. Delaware, Dover. Florida, Tallahassee. Georgia, Atlanta. Hawaii, Honolulu. Idaho, Boise. Illinois, Springfield. Indiana, Indianapolis. Iowa, Des Moines. Kansas, Topeka. Kentucky, Frankfort. Louisiana, Baton Rouge. Maine, Augusta. Maryland, Annapolis. Massachusetts, Boston. Michigan, Lansing. Minnesota, St. Paul. Mississippi, Jackson. Missouri, Jefferson City. Montana, Helena. Nebraska, Lincoln. Nevada, Carson City. New Hampshire, Concord. New Jersey, Trenton. New Mexico, Santa Fe. New York, Albany. North Carolina, Raleigh. North Dakota, Bismarck. Ohio, Columbus. Oklahoma, Oklahoma City. Oregon, Salem. Pennsylvania, Harrisburg. Rhode Island, Providence. South Carolina, Columbia. South Dakota, Pierre. Tennessee, Nashville. Texas, Austin. Utah, Salt Lake City. Vermont, Montpelier. Virginia, Richmond. Washington, Olympia. West Virginia, Charleston. Wisconsin, Madison. Wyoming, Cheyenne. Who is the current governor of your state? ¿Quién es el gobernador actual de su estado? Name your current governor. Diga el nombre de su gobernador actual. If both the president and the vice president die, who becomes president? Si el presidente y el vicepresidente mueren, ¿quién se convierte en presidente? The Speaker of the House. El presidente de la Cámara. Who is the current Chief Justice of the U.S. Supreme Court? ¿Quién es el magistrado en jefe actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? William Rehnquist. William Rehnquist.
Name the 13 original states. Diga el nombre de los 13 estados originales. Connecticut, Delaware, Georgia, Maryland, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, North Carolina, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, Virginia. Who said, "Give me liberty or give me death"? ¿Quién dijo, denme libertad o denme muerte? Patrick Henry. Patrick Henry. Which countries were our enemies during World War II? ¿Qué países fueron nuestros enemigos durante la Segunda Guerra Mundial? Germany, Italy, and Japan. Alemania, Italia y Japón. What are the 49th and 50th states of the Union? ¿Cuáles son los estados número 49 y 50 de la Unión? Alaska and Hawaii. Alaska y Hawái. How many terms can a president serve? ¿Durante cuántos períodos puede ser alguien presidente? 2. 2. Who was Martin Luther King Jr.? ¿Quién fue Martin Luther King, hijo? A civil rights leader. Un líder de los derechos civiles. Who is usually the head of local city government? ¿Quién encabeza el gobierno local de la ciudad? The mayor. El alcalde. What are the eligibility requirements to be president? ¿Cuáles son los requisitos de elegibilidad para ser presidente? Native born, at least 35 years old, and lived in the U.S. during the past 14 years. Nacido en los Estados Unidos, de 35 años de edad por lo menos, y residente en los Estados Unidos durante los últimos 14 años. Why are there 100 senators in the Senate? ¿Por qué hay 100 senadores en el Senado? Because there are 2 from each state. Porque hay 2 por cada estado. Who nominates the U.S. Supreme Court justices? ¿Quién nomina a los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos? They are nominated by the president. Los nomina el presidente. How many Supreme Court justices are there? ¿Cuántos son los magistrados de la Corte Suprema de los Estados Unidos? 9. 9. Why did the Pilgrims come to America? ¿Por qué vinieron los colonos a América? For religious freedom. Por la libertad de religión. What is the chief executive of a state called? ¿Cómo se llama el jefe ejecutivo de un estado? Governor. Gobernador. What is the chief executive of a city usually called? ¿Cómo se suele llamar el jefe ejecutivo de una ciudad? Mayor. Alcalde. What holiday was started by American colonists? ¿Qué día festivo iniciaron los colonizadores americanos? Thanksgiving. El Día de Acción de Gracias. Who was the main author of the Declaration of Independence? ¿Quién fue el escritor principal de la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. When was the Declaration of Independence adopted? ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? July 4th, 1776. El 4 de julio de 1776. What is the basic belief of the Declaration of Independence? ¿Cuál es el principio básico de la Declaración de Independencia? That all men are created equal. Que todos los hombres han sido creados iguales. What is the national anthem of the United States? ¿Cuál es el himno nacional de los Estados Unidos? The Star-Spangled Banner. La bandera estrellada. Who wrote the Star-Spangled Banner? ¿Quién escribió la bandera estrellada? Francis Scott Key. Francis Scott Key. Where does freedom of speech come from? ¿De dónde viene la libertad de expresión? From the Bill of Rights. De la Declaración de Derechos. What is the minimum voting age in the United States? ¿Cuál es la edad mínima para votar en los Estados Unidos? 18. 18.
Who signs U.S. bills into law? ¿Quién firma los proyectos de ley de los Estados Unidos convirtiéndolos en ley? The President. El presidente. What is the highest court in the United States? ¿Cuál es la Corte Superior de los Estados Unidos? The United States Supreme Court. La Corte Suprema de los Estados Unidos. Who was president during the Civil War? ¿Quién fue presidente durante la Guerra Civil? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. What did the Emancipation Proclamation do? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? It freed many slaves. Liberó a muchos esclavos. What special group advises the president? ¿Qué grupo especial aconseja al presidente? The cabinet. El gabinete. Which president is called the father of our country? ¿Qué presidente es llamado el padre de la patria? George Washington. George Washington. What INS form is used to apply to become a naturalized citizen? ¿Cuál es el formulario utilizado al solicitar la ciudadanía? The form N-400. El formulario N-400. Who helped the Pilgrims in America? ¿Quién ayudó a los colonos en América? Native Americans, or American Indians. Los nativos americanos o indios americanos. The first Pilgrims sailed to America in what ship? ¿En qué barco navegaron los primeros colonos a América? The Mayflower. El Mayflower. What were the 13 original states of the U.S. called? ¿Cómo se llamaban los 13 estados originales de los Estados Unidos? The colonies. Las colonias. What is the First Amendment to the Constitution? ¿Cuál es la primera enmienda a la Constitución? Freedom of speech, freedom of the press, freedom of religion, the right to assemble peaceably, the right to petition the government to set right something that was wrongly done. Libertad de expresión, libertad de prensa, libertad de religión, el derecho de reunirse en paz, el derecho de pedir al gobierno que repare algo que se hizo injustamente. Who has the power to declare war? ¿Quién tiene el poder de declarar la guerra? Congress. El Congreso. What kind of government does the United States have? ¿Qué tipo de gobierno tienen los Estados Unidos? A republic. Una república. Which president freed the slaves? ¿Qué presidente liberó a los esclavos? Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. In what year was the Constitution written? ¿En qué año se escribió la Constitución? 1787. En 1787. What are the first 10 amendments to the Constitution called? ¿Cómo se llaman las 10 primeras enmiendas a la Constitución? The Bill of Rights. La Declaración de Derechos. Name one purpose of the United Nations. Nombre un propósito de las Naciones Unidas. To provide aid to the nations and help solve their problems. Proveer ayuda a las naciones y ayudarlas a resolver sus problemas. Where does Congress meet? ¿Dónde se reúne el Congreso? At the Capitol, in Washington, D.C. En el Capitolio, en Washington, D.C. Whose rights are guaranteed by the Constitution and the Bill of Rights? ¿Los derechos de quién están protegidos por la Constitución y la Declaración de Derechos? Citizens and non-citizens living in the United States. Los derechos de todos, ciudadanos y no ciudadanos que viven en los Estados Unidos. What is the introduction to the Constitution called? ¿Cómo se llama la introducción a la Constitución? The preamble. El preámbulo. What are some benefits of U.S. citizenship? ¿Cuáles son algunos de los beneficios de la ciudadanía de los Estados Unidos? Federal jobs,
a U.S. passport, the right to petition for relatives, Empleos federales, un pasaporte de los Estados Unidos, el derecho de solicitar la residencia de familiares. what is the most important right granted to U.S. citizens, ¿Cuál es el derecho más importante que se otorga a los ciudadanos de los Estados Unidos? the right to vote, El derecho al voto. what is the U.S. Capitol, ¿Qué es el Capitolio de los Estados Unidos? the place where Congress meets, El lugar donde se reúne el Congreso. what is the White House, ¿Qué es la Casa Blanca? the president's official home, La residencia oficial del presidente. where is the White House located, ¿Dónde está ubicada la Casa Blanca? Washington, D.C., Washington, D.C. what is the name of the president's official home, ¿Cuál es el nombre de la residencia oficial del presidente? the White House, La Casa Blanca. what are the main First Amendment rights, ¿Cuáles son los derechos principales de la primera enmienda? freedom of speech, press, religion, and assembly, Libertad de expresión, de prensa, de religión y de reunión. who is the commander-in-chief of the U.S. military, ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? the president, El presidente. who was the first commander-in-chief of the U.S. military, ¿Quién fue el primer comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? George Washington. George Washington. In what month do we vote for the president? ¿En qué mes votamos por el presidente? November. En noviembre. In what month is the new president inaugurated? ¿En qué mes toma posesión de su cargo el nuevo presidente? January. En enero. How many times can a congressman be reelected? ¿Cuántas veces puede ser reelegido un congresista? There is no limit. No hay límite. How many times can a senator be reelected? ¿Cuántas veces puede ser reelegido un senador? There is no limit. No hay límite. What are the two major political parties in the U.S.? ¿Cuáles son los dos partidos políticos principales en los Estados Unidos? Republicans and Democrats. El Partido Republicano y el Partido Demócrata. How many states are there in the United States? ¿Cuántos estados hay en los Estados Unidos? 50. 50.